Una lengua, de acuerdo a las características propias de la sociedad, del individuo, del ser humano, tiene diferentes presentaciones o formas de uso, y ahí que existan las llamadas variaciones de la lengua. Una de ellas es el dialecto o variación diatópica, que tiene que ver específicamente con el carácter geográfico, ¿no?, o regional. El dialecto es la variación geográfica o regional de la lengua. Esto quiere decir que una lengua, de acuerdo al lugar donde se utiliza, a la región donde se habla, pues va a mostrar diferentes variaciones. Es decir, que la lengua, por ejemplo, castellana, en el norte del Perú, en el centro del Perú, en el sur, en la costa, en la sierra, en la selva, no va a ser la misma, ¿no?, en su uso. Lo mismo podríamos decir, el castellano que se utiliza en España, en Argentina, en Uruguay, en Chile y en todos los países que se habla esta lengua, no va a ser la misma y cada quien la utilizará según sus propias características. Vamos a ver qué aspectos se muestran en este dialecto. En el aspecto fonético, quiere decir de que en la pronunciación se va a notar esta diferencia. Por ejemplo, cuando el hablante dice, venga usted para acá, notaremos que es propio de la gente, por ejemplo, de aquellos pobladores que viven en una región de Chincha, ¿no?, en una comunidad, en una hacienda. Allí vive un grupo de gente que emplea la lengua de esta forma. Estoy feliz, dice, por ejemplo, el habitante, el poblador, el hablante de Iquitos, en la región de la selva. Y notaremos en este caso que en la pronunciación se ve la diferencia, la variación. La variación por el aspecto morfológico, ¿no? Es decir, que la estructura de la palabra tiene alguna variación en función del lugar donde se utiliza. Por ejemplo, en Cuba, ¿no?, en Cuba, además del acento, del tono, de la pronunciación, ¿no?, está también el uso del sufijo. Cuando ellos hablan para referirse a algo pequeño, usan el sufijo ico. Por ejemplo, cuando dicen córtame el pelo chiquitico, chiquitico, nosotros decimos chiquitito, ¿no es cierto? Entonces allá usan otro sufijo, ¿no?, como estructura de sus palabras. Y nosotros en la sierra, por ejemplo, decimos aquisito nomás. Por ese aquisito, por decir algo pequeño, ¿no es cierto?, chiqueamos, empequeñecemos las palabras. Y utilizamos un sufijo distinto que el de otros lugares. En el aspecto semántico, la variación se observa por el significado. Es decir, una misma palabra en regiones distintas tiene significados diferentes. Por ejemplo, la palabra billete. En el Perú nosotros solemos decir billete cuando nos referimos al dinero, ¿no? Pagué con un billete, ¿no?, pagué con un dinero. En cambio, por ejemplo, y en España, como en México también, suelen decirse cuando se refiere a un boleto o pasaje de avión, también usar esta palabra billete, ¿no?, cuando dice compré el billete de avión, refiriéndose al pasaje o boleto. En el aspecto sintáctico vamos a encontrar una variación en el orden de la oración o la frase cuando éste se enuncia, ¿no? Esto va a depender de diferentes lugares. Por ejemplo, en el Perú, básicamente, solemos cambiar el orden, trastocar el orden de la oración, ¿no? Del Pepe su hijo es, ¿qué diciendo nomás te viniste?, ¿no? Notemos que aquí la oración ha sufrido variaciones en el orden. ¿Cómo sería en el orden normal? Diríamos pues que es hijo de Pepe. ¿Cómo sería en el segundo caso?, ¿no? ¿Qué has dicho para venirte? Por más o menos, ordenando la idea, la oración. En el aspecto lexicológico, vamos a encontrar que la variación se va a encontrar en las raíces, es decir, de una palabra. Vamos a encontrar diferentes palabras para un mismo significado, en otras palabras. Por ejemplo, para esa máquina, ¿no?, como significado, esa máquina electrónica que hoy en día utilizamos muchos, o prácticamente todos, ¿sí?, la conocemos en el Perú con la palabra computadora. En cambio, en España se le dice ordenador. A ese niño pequeño, ¿sí?, de corta edad, en la región de Ancash, por ejemplo, un lugar propio de la sierra, le llaman guagua. Y en el norte del Perú, en la costa peruana, le dicen churre. Nosotros decimos chibolo, chiquillo, por ejemplo, ¿no? Usamos diferentes palabras para un mismo significado. Según el sociolecto, ¿no?, otra variación de la lengua, se le conoce a esta como variación diastrática. El sociolecto es la variación que se da por factores socioeconómicos y culturales de la lengua. En este caso ya no tiene que ver específicamente el lugar, la región, sino más bien el nivel que tiene la persona socialmente, económicamente. Aunque esto de lo económico es
relativo, ¿no? Pero desde el punto de vista de su posición social o socioeconómica y cultural, una persona o una comunidad de hablantes se van a distinguir en niveles. El nivel superestándar, ¿sí?, es un nivel de lenguaje formal, ¿sí?, que se utiliza en el ámbito científico, filosófico, literario. Quiere decir que es un tipo de lengua muy especial que se utiliza en determinados lugares y en determinadas actividades por un grupo especial, específico, que cumple una determinada actividad, ¿no? Los científicos, filosóficos, literarios lo utilizan. La epistemología estudia el conocimiento. Implementar metodologías pedagógicas. Aquí también se puede encontrar lo que se conoce la jerga profesional o técnica. El nivel estándar es aquella que se expresa con el debido cuidado o el cuidado normal o natural de una lengua. Es un tipo de lenguaje familiar, amical, que se emplea en situaciones comunes o generales. Es la que se conoce también como lengua general. Como podemos ver, ¿no es cierto?, cuando dice madre, alcánzame el celular, tenemos un cuidado específico en el uso de esta lengua. Pero cuando decimos mami, pásame el celular, al decir mami ya usamos un tono un poquito más familiar, más coloquial. Y siempre manteniendo el respectivo respeto a la lengua, ¿no?, sin sobrepasarla. En cambio, el nivel subestándar es aquel que se conoce como un lenguaje descuidado, un lenguaje que no respeta y utiliza de manera inapropiada la expresión, ¿no? No tiene en cuenta el orden, el respeto a la norma, no tiene en cuenta a la regla o la norma en el uso de una lengua, ¿no? El tío ten su jato. En este caso, cuando habla del tío, no se refiere al hermano del papá, sino se refiere a una persona de mayor edad. ¿Ve? Está utilizando una palabra por otra. O sea, no tiene en cuenta el significado real de la palabra, ¿cierto? Y ta, pues básicamente está descuidando a la expresión. Esto se conoce como una eféresis, cuando está, digamos, quitándole partes a una palabra, recorta una palabra innecesariamente. Jato ya es pues el uso de un neologismo, palabra nueva que se inventa para poderle darle un significado a esta palabra, ¿no? Casa. Y aquí mucho peor, ¿no? Mosaico, unas chilindrinas bien helenas, dice este hablante. Aquí ya inclusive cambia de manera bastante radical el uso de la palabra. Mosaico, por decir mozo, ¿no? Chilindrinas, por decir chelas a la cerveza, y helenas por heladas. Como podemos ver aquí, el hablante prácticamente hace un cambio radical de las palabras, y este se le conoce pues como un lenguaje vulgar. Entendiendo que el lenguaje vulgar y popular es propio de la lengua juvenil o de aquellas personas que no tienen pues un nivel muy adecuado en el uso de las palabras, ¿no? Y por tal manera se utilizan de forma descuidada. Debemos tomar en cuenta que aquí también existe lo que se conoce como la jerga o el argot, ¿no? Allí se encuentra la replana, que es el lenguaje utilizado por los delincuentes, por ejemplo. Hay que considerar que el nivel subestándar es un tipo de lenguaje, al igual que superestándar, especial, porque solamente es utilizado por un grupo específico de hablantes. No todos tenemos acceso a ese tipo de lenguaje, para ello debemos conocerlo. Diferente del estándar, que sí es un lenguaje que todos podemos utilizar sin mayores problemas. El siguiente grupo de variación de lengua es el llamado idiolecto o variación diafásica. A este tipo de variación se toma en cuenta el factor de la edad, del género y de la ocupación. Es un tipo de variación individual. Quiere decir que el hablante, de acuerdo a su condición personal, de su edad, de su género, de la ocupación que tiene, también emplea un determinado lenguaje, ¿no? Y esto es lo que se conoce como un registro lingüístico, ¿no? La forma particular que cada individuo tiene cuando utiliza su lengua. Ahí tenemos, por ejemplo, que por factores de edad usamos expresiones como cuando un niño habla. A ver, ¿qué dice el niñito? Amita, que yo teta, dice el niño, ¿no es cierto? Es su condición de edad la que lo hace hablar así. En cambio el joven que dice, bro, vamos a pelotear, dice, ¿no? Bro por referirse a bro, de repente, amigo, ¿no? De acuerdo a su edad utiliza ese lenguaje. En el caso del género, que es relativo y hoy en día ya hablar de género quizás no es tan propio ni muy apropiado por razones de este tema de la discriminación y todo lo que fuere, pero de alguna manera también tiene cierta presencia este factor, ¿no? Una mujer, por ejemplo, suele comunicarse usando términos propios de su género, ¿no? Comadre, dice ella, porque, bueno, suele utilizar ese término de una señora.
Por ejemplo, ¿no? Cuando conversa, ¿no? Te cuento la última, muchas veces cuando quiere compartir algún tipo de información. Y el varón suele decir, cumpa, ¿no? ¿Cómo está mi sobrino? ¿Sí? En este caso ya tiene otro tipo de expresión según su género. De acuerdo a la ocupación, vamos a encontrar que cada profesional, cada persona que tiene una ocupación, un oficio, utiliza un lenguaje particular, propio de su práctica, ¿no? Profesional u oficio. El paciente tiene cólera, ¿no? El médico suele usar la palabra paciente, utiliza la palabra cólera para referirse a la enfermedad, ¿no? Y en cambio el panadero, cuando habla de su profesión, dice, pues habla de la palabra masa y la palabra horno, que son propios de su lenguaje que usa en su expresión profesional u ocupacional. Bien, chicos, según esta información, ustedes van a desarrollar la actividad que vemos a continuación. 3 grupos de preguntas que ustedes desarrollarán. Por ejemplo, en el primero te indica, ¿no? Te dice, indica a qué nivel de lenguaje corresponde los siguientes textos. Miren ustedes que en la primera expresión dice, ¿qué hubo, choche? Eso de ¿qué hubo? ¿No? Cuando decir qué hubo, qué pasó, y choche, por decir amigo, entonces podemos ver de que está trastocando las palabras, está distorsionando la expresión y por lo tanto corresponde al nivel súper estándar. En cambio, en la expresión B dice, el guardameta tomó el esférico. Nosotros no solemos decir guardameta, decimos arquero. Tomó, decimos agarró, cogió, chapó, ¿no es cierto? Y esférico por decir pelota o balón, que sería lo corriente o común. En cambio, aquí vemos de que la expresión tiene un cuidado propio de repente del lenguaje del periodista deportivo, ¿no? Entonces hablamos de un nivel súper estándar. Muy bien, entonces, de la misma forma, ustedes desarrollarán las siguientes actividades o las demás expresiones que ven ustedes allí en esta actividad. Bien, chicos, nos encontramos en la siguiente sesión. A cuidarse y saludos por casa.